como cada año, ya estamos en plena campaña de la renta. Ya se puede hacer la declaración hasta el próximo día 1 de julio. Desde la semana pasada, los contribuyentes ya podemos tanto consultar como modificar y hasta presentar el borrador del ejercicio 2023. Como cada año, también hay alguna novedad. Hay un perfil sobre el que Hacienda ha puesto el foco, hay quien paga más y, sobre todo, hay un mejor momento para hacer la declaración. Así que, en El Mundo al Día, guía básica para la renta. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 10 de abril. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Prevemos un crecimiento de 1,2% en cuanto al número de declaraciones y prevemos también, ya les digo que estas son previsiones que a lo largo de la campaña o al final... La agencia tributaria, esta es su directora general, Soledad Fernández, prevé ingresar casi 19.000 millones de euros y devolver casi un 2% menos que el año pasado. En todo caso, son 11.650 millones de euros. Esa es la estimación para las devoluciones. Daniel Viaña es redactor de la sección de Economía y es el hombre de los impuestos en el mundo. Hola, Daniel. Hola, Javier. Y sin embargo, amigos. Eso es, sin embargo, amigos, pese a que sueles hablar de impuestos. No te voy a preguntar, Daniel, si te has salido a devolver o a pagar la declaración, simplemente si la has hecho ya. Sí, ya sabes que soy aplicado en este asunto. El año pasado me hiciste una pregunta y la respuesta es la misma, sí. Bien, veo que no fallas, fiel además a tus costumbres. Yo, casi como el año pasado, por lo que decías, pues tampoco la he hecho. Claro, esto, pese a que tenemos 3 meses por delante para hacerla, no es tampoco ninguna broma. Es importante también el momento en el que hacemos la declaración. ¿Por qué es importante, Daniel? Expliquémoslo porque creo que puede ser interesante para los oyentes. Es importante hacerla cuanto antes, sobre todo en los casos en los que Hacienda te tenga que devolver dinero. Y la razón es que cuanto más tardes en hacer la declaración, más va a tardar Hacienda en devolverte ese dinero y tu dinero va a seguir perdiendo valor. Tiene más valor el dinero que Hacienda te retuvo que el que ahora te devuelve. Y si esperas unos cuantos meses más, tendrá todavía menos valor. Esto es el efecto puro de la inflación. Entonces, ves en el borrador que te sale a devolver, es decir, que Hacienda te tiene que pagar, en fin, el dinero que sea, confirmas el borrador, etcétera. Cuanto antes lo hagas, antes te llegará ese importe a tu cuenta, a tu bolsillo. En Hacienda dijeron la pasada semana que ya el mismo jueves iban a empezar a hacer las devoluciones. En principio era un plazo de 48 horas, perdón. La campaña empezó el miércoles, se suponía que era el viernes, pero ya en la presentación de la campaña en Hacienda, en la agencia tributaria, confirmaron que ya el mismo jueves iban a empezar a hacer las devoluciones. ¿Y eso se nota mucho? Quiero decir, ¿lo tiene detectado la agencia tributaria? Pues eso, ¿no? Que los contribuyentes prefieren hacerlo de esta manera, hacerlo al momento casi en el que se pone en marcha la campaña y no esperar hasta el último día. Desde luego, un dato. En las primeras horas, Hacienda recibió 1.500 declaraciones por minuto. Que se dice pronto. A todo esto, llevamos unos minutos hablando de la renta, de la declaración y demás. ¿Por qué tenemos que hacer cada año la declaración si ya pagamos IRPF, ese impuesto, pues cada mes con nuestra nómina? La campaña de la renta es la liquidación del impuesto del año anterior. Es, por así decirlo, la forma en la que tú te pones al día con la agencia tributaria en este impuesto de la renta y en el que se calcula lo que has abonado, lo que debías haber abonado y en función de eso te devuelven dinero o tú tienes que abonar la diferencia. Y por conocer un poco más lo que supone para el Estado, pues esta campaña, ¿hay algún dato, porcentaje de efectivamente lo que supone a nivel de los ingresos que tiene el Estado la campaña de la declaración? Creo que más que en la declaración, un dato muy importante es que el IRPF es el gran impuesto del Estado. Es el impuesto que más aporta, ya supera ampliamente los 100.000 millones, cada año bate un nuevo récord y es el impuesto sobre el que se sustentan la mayor parte de las políticas del gobierno.
estamos hablando de la renta en esta guía básica de la declaración, hablemos de estadísticas, Daniel, aunque sea por lo menos en una pequeña parte. Hay unos 22, 23 millones de españoles con la obligación de hacer la declaración, pero entre los que no la tienen que hacer, con ese límite de los 22.000 euros de ingresos por norma general, si tenemos en cuenta también todos aquellos a los que les sale a devolver, los que tienen que pagar pues muy poco, ¿sobre quién recae el grueso de la declaración? ¿Sobre qué perfil de españoles, de qué nivel de ingresos? Tú, yo, la mayor parte de la redacción del Mundo, buena parte. ¿Clase media? La clase media, exactamente, la clase media. La semana pasada publicábamos una información con los datos del Consejo General de Economistas en la que contábamos que 8 millones de trabajadores de clase media, que son los que tienen rentas de entre 21.000 y 60.000 euros, esos 8 millones pagan 50.000 millones al año en IRPF. Hablábamos antes que la recaudación total eran 100.000, pues solamente este grupo de trabajadores aporta la mitad de todo el IRPF. Una de las cuestiones económicas que más está marcando los últimos años, sin duda, es la inflación, la subida de los precios. En el caso del año 2023, la tasa media se situó en el 3,55%. La inflación, todos lo vemos, tiene consecuencias en nuestro día a día. Ahí lo podemos ver, por ejemplo, en la compra, pero no solo. Pero también en el caso de la renta tiene consecuencias, algo de lo que, por cierto, y esto también es importante, se aprovecha el gobierno. Leo un titular, Daniel. En 2023 los contribuyentes soportaron el tipo medio efectivo de IRPF más alto de la historia. ¿Esto concretamente qué significa? Que los contribuyentes hemos pagado más IRPF que nunca, que hemos destinado la mayor proporción de nuestro sueldo en toda la historia a pagar el impuesto. Estos son unos cálculos que publicamos también la semana pasada de Francisco Latorre, Paco Latorre, que es inspector de Hacienda, que fue diputado por Ciudadanos y es uno de los grandes expertos, mayores conocedores del sistema fiscal español. Ya el año pasado los contribuyentes pagaron el IRPF más alto de la historia y ahora se ha vuelto a repetir. Es la diapositiva que tenemos aquí. Hay una novedad que es para la relacionada con el juego online, con las personas que han percibido premios de juego online. Se trata de una información... Hablemos de algunas de las particularidades de esta campaña, de la de este año. Lleva, lo decíamos, ¿no? Estamos contando una semana en funcionamiento. Tenemos, por otra parte, 3 meses por delante, hasta el día 30 de junio para hacerla. La agencia tributaria, que es quien está un poco detrás, ¿no? de todo esto, va poniendo el foco cada vez o cada año en cada campaña en algunos asuntos o en algunos contribuyentes determinados. En este caso, ha emitido, y te leíamos en los últimos días, casi 3 millones de avisos, o va a emitir, mejor dicho. Hay quien los llama sorpresas fiscales, estos avisos, a quienes hayan obtenido beneficios del juego por Internet. Esa es un poco la primera parte del juego online, pero también a quienes tienen criptomonedas, ¿no? Estas monedas virtuales, y a propietarios también, ¿no? de viviendas que tienen puesta en alquiler. ¿Tienen que tener estas personas especial cuidado este año? Totalmente. Y aquí también se incluyen los contribuyentes con rentas en el extranjero. Y sí, tienen que tener cuidado porque Hacienda ha emitido esos 3 millones de avisos en los que les recuerda gentilmente que deben tributar por esos ingresos adicionales. ¿Esto qué quiere decir? Que Hacienda sabe que esos contribuyentes han tenido ganancias por un juego online, que tienen criptomonedas, cualquiera de las variables que hemos hablado, y les dice a los contribuyentes: recordad que tenéis que pagar, que tenéis que incluir estos conceptos en vuestra declaración. Y no se lo dice, pero si no lo hacen, pues vendrá la segunda vuelta en la que Hacienda pondrá su maquinaria en marcha. Una pregunta, porque hablaba hace poco con una conocida que, como otros 300.000 españoles, he mirado el dato, se casaron en 2023. En el caso de los matrimonios, ¿es mejor que hagan la declaración conjuntamente o es mejor hacerlo por separado? Como siempre, depende mucho de las características, de las condiciones de cada persona, en este caso también de cada matrimonio. Por regla general, lo que se suele aplicar es que si los dos cónyuges trabajan, habitualmente es mejor hacerla de manera individual. Cuando se llega a un nivel de ingresos conjuntos, deja de merecer la pena hacerla de manera conjunta
y suele ser más interesante hacerla de manera individual. Interesante. Me he guardado una pregunta para el final, casi por lo que supone, ¿no? En la declaración, que es un poco, creo, la clave de todo esto. Creo que todo el mundo que haya tenido que hacer la renta alguna vez en su vida, pues se va a sentir más o menos identificado. Presentamos la declaración, vamos a ponernos en esa situación y nos sale pues a devolver, es decir, nos van a pagar. Esto supone más o menos una alegría, es casi como si te hubiera tocado algo de dinero, como si fuera un regalo, cosa que no es de ninguna manera, pero en fin, es como algo psicológico. Como experto en esto, Daniel, ¿es realmente mejor que nos salga a devolver que a pagar la declaración? Lo que dice la teoría, y más en momentos de inflación, es que es mejor, es financieramente más interesante que tú tengas que devolverle, tú tengas que pagarle dinero a Hacienda, porque como comentábamos antes, en caso contrario lo que ocurre es que Hacienda te ha retenido un dinero durante unos meses, bastantes meses. Por ejemplo, imagínate la inflación que había en enero del año pasado, en febrero o en marzo. En esos momentos estaba reteniendo un dinero que ahora tiene mucho menos valor. Por lo tanto, lo que siempre se dice es que lo más interesante sería que ocurra al revés. Pues esta es la guía básica para la declaración de la renta. Estas son algunas de las cosas que debes saber antes de hacerla. Daniel, gracias, como siempre. Gracias a ti, Javier. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y que puedes hacerlo también a través de las principales plataformas de audio, en las que además te puedes suscribir, en la que tengas en tu móvil, en tu favorita, ahí estamos, y como te digo, ahí te puedes suscribir. Daniel Viaña ha hecho posible hoy este episodio. Mañana será jueves. Aquí estaremos, eso sí, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.